Prelis, todos conocemos las películas clásicas de Disney. Sin embargo, algo que tal vez no todos sepan es que estas películas vienen de historias de hace muchos años antes, que Disney solamente hizo su propia adaptación. Sin embargo, estas historias, al ser de dominio público, hubo otras personas que también hicieron sus propias versiones. Y en esta ocasión les vamos a hablar de la versión rusa de Winnie Pooh, que curiosamente incluso al creador del Winnie Pooh de Disney le gustó más esa versión que la propia. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Todos conocemos a Winnie Pooh, ese oso de peluche que vive en el bosque de los 100 acres junto a sus demás amigos. Una caricatura que ha existido desde hace mucho tiempo y que a lo largo de los años se fue ganando una popularidad muy grande. Pero, ¿sabían que el oso amarillo con camiseta roja de Disney no es la única versión del personaje? Pues tal como se puede ver en el título, Winnie Pooh tiene un primo ruso llamado Winnie Pooh. Todo empezó en el año de 1935, cuando en Moscú se celebró un festival internacional de cine y en dicho festival se proyectaron las animaciones hechas por Walt Disney. El estilo de animación que tenía la compañía del ratón en ese momento asombró muchísimo a los soviéticos, quienes decidieron que ellos tenían que hacer algo parecido. Es así que en 1936, apenas un año después de dicho acontecimiento, se inauguró el estudio Soyuzmultfilm, que por decreto gubernamental se originó al fusionar todos los estudios de animación existentes en aquel entonces en Moscú y se instalaron en edificios pertenecientes a iglesias ortodoxas cerradas por las autoridades soviéticas. De hecho, se cree que el mismo Stalin fue el que inició personalmente la creación del estudio, pero esto no está confirmado. Pero no todo es bonito aquí. No todo se trata de animaciones de animalitos hechas para el entretenimiento de los niños. Llegada la Segunda Guerra Mundial, el estudio se reorientó y mientras que una parte de los trabajadores fueron a combatir en el frente, la otra parte fue evacuada a Samarkand, Uzbekistán, donde entre 1941 y 1945 se realizaron varias producciones de propaganda política, usualmente a modo de sátira contra los nazis, donde se podía ver, por ejemplo, escenas en las que se ridiculizaba a Hitler, así como a Mussolini, Horthy y Antonescu. En sus inicios, el estudio estuvo basándose muchísimo en Disney debido a lo asombrados que estaban de su trabajo, por lo que, además de copiar la tecnología que utilizaban, también lo hacían con algunos de los principios de construcción y movimiento de los personajes. Pero al finalizar la guerra, el estudio adoptó su propio estilo y se habían extendido incluso a utilizar marionetas para sus cortometrajes. Básicamente, el estudio Soyuzmultfilm era lo que para nosotros fue Disney, el estudio por excelencia de caricaturas para niños. Pero eso no es lo importante aquí. En lo que nos centraremos en esta ocasión es en lo que nació en 1969. En dicho año se presentó la legendaria adaptación soviética del cuento de Alan Milne sobre el oso Winnie Pooh, que se convirtió en la obra más cotizada de la historia del estudio. Además, según la información que encontramos en internet, se dice que el autor de la versión de Disney, Wolfgang Reiterman, admitió que el oso filósofo soviético le gustaba mucho más que el suyo. Por cierto, algo que cabe recalcar es que el mismo Fyodor Kitrok, el director de Winnie Pooh, dijo en una entrevista en el 2005 que para el momento en el que creó la adaptación soviética de Winnie Pooh, él no había visto la que había sido creada por Disney 3 años antes y que de haberla visto, él no hubiera creado su versión del personaje. Pero bueno, ya basta de la información técnica de este asunto y veamos de lleno qué es lo que el Winnie Pooh soviético tenía para ofrecer a los niños en su época. Para empezar, una de las diferencias más notorias es el estilo del arte, pues Kitruk optó por hacer que los trazos y coloreados de los dibujos en Winnie Pooh fueran realizados con crayolas y acuarelas, aludiendo al trazo de los niños de preescolar, a diferencia de la versión de Disney, donde se ven acabados mucho más limpios, así como la animación, que es un tanto más fluida, que le da una apariencia más profesional, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, tendríamos a los personajes, y esperamos que hayan traído topper, porque estos tienen diferencias entre sí hasta para llevar, en especial Winnie y Vinnie. Mientras que el soviético es café, no lleva nada de ropa, no es un peluche y, curiosamente, sus pies ni siquiera están pegados a su cuerpo, el de Disney nos deja muy en claro que se trata de un peluche. Está coloreado de color amarillo y lleva una camiseta, pero eso no es todo. Sus personalidades son prácticamente opuestas. En Disney nos entregan un oso que, por catalogarlo de alguna manera, es un tanto torpe y lento, lo cual se nota muchísimo en su forma de hablar, que incluso puede llegar a provocar sueño en algunas personas. Sin embargo, cuando volteamos a ver a la versión soviética del personaje, nos topamos con todo lo contrario. Tenemos un oso que habla muy rápido, con una voz aguda y que siempre está a las vivas. Además, Winnie Pooh de repente se saca sus momentos filosóficos. Por ejemplo, en el primer cortometraje que sacaron, Winnie va caminando por el bosque cuando
de repente escucha zumbidos y se da cuenta de que el sonido proviene de unas abejas que tienen su panal en la cima de un árbol. Es ahí donde se sienta debajo del árbol y comienza a hablar consigo mismo diciendo: ¿por qué existen las abejas? Para hacer miel, para producir miel. ¿Y para qué existe la miel? Tal vez para que yo la coma. Esta misma situación también sucede con el Winnie Pooh de Disney. Sin embargo, este lo hace de una forma bastante rápida y no es manejado con esa especie de profundidad. En la versión de Disney se siente más que nada como una escena más o menos cómica, mientras que en Winnie Pooh decidieron darle un enfoque un tanto más filosófico. Luego tendríamos a Piglet. Este personaje en la versión de Disney se nos presenta como un porquito muy temeroso y ansioso. En la versión de Kid Rock la cosa no es así, pues su Piglet en ningún momento llegó a demostrar tener miedo ante las situaciones a las que se llegó a enfrentar, como cuando le ayudó a Vinny a alcanzar el panal de abejas en la cima del árbol, donde en ningún momento demostró miedo, como lo haría el Piglet de Disney. Además, en la versión soviética, el personaje es mucho más adorable y tierno que el de Disney, y con él vemos que tiene una dinámica con Winnie Pooh que perfectamente podríamos ver entre un hermano mayor y uno menor que se quieren mucho, donde el menor admira al mayor y lo sigue a todos lados, mientras que el mayor le brinda protección y atención al menor. Con Conejo también tenemos un cambio muy radical, ya que la versión de Kid Rock no nos presenta a un personaje cascarrabias. Es más, tenemos todo lo contrario, un conejo educado e inteligente, que no duda en invitar a sus amigos a pasar a su casa para comer y atenderlos sin ningún problema. E incluso ayuda a Vinny cuando este se atora en la entrada de su casa. Con el conejo de Disney tenemos estas mismas situaciones, pero con reacciones muy diferentes. Sí, también deja pasar a Pooh a su casa y le permite comer de su miel, pero en el momento en el que el oso se atora en la puerta, Conejo expresa que se arrepiente de haberlo dejado pasar, marcando una diferencia muy clara con el conejo soviético en cuanto a la aceptación que tiene por Pooh. Además, en lugar de ayudar a desatascar a Pooh más que nada por ayudar, en realidad lo hace porque no soporta que el oso esté ahí. Y por último, hablaremos de Igor, quien, a decir verdad, es el único que realmente se mantiene igual en las dos versiones, pues en ambas vemos a un burro melancólico que raya en la depresión. En sí, lo único que podríamos destacar entre los dos, en cuanto a diferencias en personalidad, sería la manera en la que cada uno expresa sus pensamientos deprimentes. En la versión de Disney nos topamos con un Igor que notoriamente es infeliz, pero es que incluso en las cosas que dice se puede notar el pesimismo que ve en su propia existencia, como cuando se hace menos a sí mismo, donde expresa que entendería si los demás no disfrutan de su compañía, donde dice que anhela ser feliz, entre otras muchas cosas más que, a decir verdad, son bastante fuertes ahora que lo vemos en retrospectiva. Por otro lado, tenemos la versión soviética, que también es muy pesimista, pero en lugar de decir cosas como el Igor de Disney, se va más por la parte filosófica que tiene la depresión. Por ejemplo, a él lo podemos ver mirándose a sí mismo en el reflejo de un charco de agua, hablando sobre lo triste que es su situación. Lo filosófico viene después de eso, pues se cambia de lugar para ver su reflejo desde otra perspectiva, pero cuando hace esto, dice que era obvio que nada iba a cambiar. Si nos ponemos a interpretar esta simple escena, podríamos llegar al punto filosófico que podría estar implícita, la cual nos ilustraría cómo las personas que están en una situación similar como la de Igor tienden a ser pesimistas sin importar el punto de vista desde el que se vean a sí mismos. No importa desde qué lado aprecien su realidad, para ellos siempre será la misma imagen pesimista. Aún así, Igor soviética no se queda nada más ahí. Luego de ver su reflejo desde otra perspectiva sin encontrar nada reconfortante en esto, procede a mirar al cielo y a hacer preguntas al aire. ¿Y por qué todo esto? ¿Cuál es la razón? ¿A dónde nos lleva todo esto? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Y bueno, tal vez uno como niño no llega a apreciar ese tipo de temas en las caricaturas en su momento, pero cuando comenzamos a crecer y vemos este tipo de diálogos y situaciones en los dibujos animados, nos damos cuenta de lo profundo que pueden llegar a ser. Supongo que se preguntarán qué pasa con Tiger, Kangu, Rito y, más importante aún, Christopher Robin. Pues ellos no están presentes en esta versión. Y, por ejemplo, las cosas que originalmente hace Christopher Robin, como ayudar a Winnie Pooh a alcanzar la miel de las abejas en la cima del árbol, son simplemente relevadas a otros personajes. En ese caso en particular es Piglet quien la ayuda. ¿Que por qué decidieron quitar a Christopher Robin? Según las palabras de Kid Rock, quitar al niño y distribuir sus escenas fue lo primero que hicieron, ya que, desde su punto de vista, lo que hacía el personaje era subrayar una especie de diferencia entre personas, animales y juguetes. Y para él, esto solo se trataba de un mundo en el que existían esos personajes. No eran personas y animales, solo eran personajes.
Otra diferencia que puede llegar a ser hasta graciosa serían las canciones que hay en cada versión. Como recordarán los que llegaron a ver al Winnie Pooh de Disney, este tenía una canción en la que dulcemente hablaba sobre su pancita. Tumba, tumba, tiembla y zumba, mi pancita me retumba. Y por otro lado tenemos la canción de Winnie Pooh que, bueno, se escucha un poquitito diferente. Nosotros no sabemos nada de ruso, pero si confiamos en los subtítulos que vienen en el video, entonces también nos podemos dar cuenta de que efectivamente ambos personajes son muy distintos. Mientras que uno canta de manera muy dulce sobre su pancita, el otro va casi rapeando sobre acerrín en su cabeza. Ahora, ¿Winnie Pooh realmente tuvo tanta repercusión en esa parte del mundo? Pues verán, luego de que saliera al aire su primer cortometraje de 10 minutos, el cual está basado en el capítulo 1 del libro, gracias a la información que podemos encontrar en internet, tenemos algo muy claro, y es que a la gente le encantó el personaje. Según la página Algarabia, el alcance de esta animación fue tal que decenas de países la solicitaron para sus matines de cine, además de que Keith Rook le encargaron 2 cortometrajes más, Winnie Pooh hace una visita, de 1971, y Winnie Pooh tiene un día ocupado, de 1972. Así que, en total, tenemos 40 minutos de Winnie Pooh distribuidos en 2 cortos de 10 minutos y uno de 20. En el primero es donde Winnie trata de alcanzar la miel de abeja que se encuentra en la cima de un árbol y es ayudado por Piglet. En el segundo va junto con Piglet a la casa de conejo y se come toda su miel para al final terminar atorándose en la puerta de la casa de conejo. Y en el último es el cumpleaños de Igor. Por esta trilogía, en 1976, recibió el Premio Estatal de la Unión Soviética, considerado el mayor honor que se podía recibir. Y fuera de los premios y las condecoraciones que recibió Keith Rook por estas notables animaciones, se dice que el mayor halago que recibió en su vida fue cuando tuvo la oportunidad de visitar los estudios Disney, cuando conoció a Wolfgang Reitherman, director de la versión de Disney, quien le aseguró que su versión realizada con crayolas era infinitamente superior a la suya. Además, para los años de 1988 y 2012, se sacaron sellos postales del personaje. O sea, imagínense eso. Winnie Pooh tiene sus propios sellos postales. ¿Qué más podría decir? Así que, en conclusión, Winnie Pooh es una adaptación animada del libro muy diferente a la que todos nosotros conocimos con Disney. Tiene personajes que, honestamente, nos parecen más carismáticos que los de Disney, es bastante dinámico y, sorpresivamente, de repente se pone algo filosófico. La verdad, desconocemos la razón del por qué solo hicieron 3 cortos del personaje si era tan querido. No hay información que hable al respecto, pero si se quedaron con ganas de más Winnie Pooh, siempre pueden buscar en YouTube 50 Cent Feed Winnie Pooh. Es un curioso video en el que, por alguna razón, juntaron al rapero con la versión soviética de Winnie Pooh en una canción. Supongo que es algún tipo de meme en Rusia. Y bueno, Feliz, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció este video y también si les gustaría que habláramos o si conocen alguna otra versión alternativa de los clásicos de Disney que pudiéramos hacer un video. Bueno, si quieren seguir pasando un buen rato aquí en Alfrani, pues en la cara de Alfie les dejamos un video donde hablamos de todas las referencias al videojuego de Cuphead en la temporada 2. O si ya vieron ese video, aquí en la cara de él les dejamos nuestro árbol genealógico a la familia Rivera de Coco. Feliz, muchísimas gracias si quedaron a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.